Hola, buenas noches, familia de Amanecer Celestial, ¿qué tal estáis? Una semana más, estamos aquí, ¿no? Con otro tema totalmente distinto, aunque vamos a empezar con un poquito de noticias de actualidad, ¿vale? De la Iglesia. Iniciamos como siempre, sellando esta oración, in nomine Patris, et Filio, et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de un tema un poco más apocalíptico, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito, después de contar la actualidad de lo que va a ser esa tríada satánica, porque estamos viviendo en algo, veo yo, que coinciden grandes teólogos, sacerdotes, incluso sedevacantistas, sacerdotes de todo tipo, otras personas pues que se dedican, ¿no?, en cuerpo y alma pues al análisis de los tiempos, de la escritura, y es que este año parece ser todo coincide en que va a venir un gran castigo. Va a venir un gran castigo a la humanidad para la cual tenemos que estar preparados, y además aparecerá el hijo de la perdición, ¿vale? Entonces, luego, en el siguiente programa que haremos, aparte de hablar de escatología, ¿vale?, hablaremos también un poquito sobre cosas que debemos de ir teniendo ya y que podemos hacer para cuando llegue ese impasto, ¿vale?, ese tiempo de oscuridad, esos 3 días de oscuridad, no nos pille sin nada. Allá donde estemos hay un cierto número de cosas que debemos ir preparando, y de ello vamos a hablar la semana que viene. De eso y de algunas profecías también de España. Bueno, no todo es malo, ¿vale? Pero bueno, vamos a iniciar hoy un poquito con la actualidad que viene cargadita. Porque si algo ha hecho desde luego Roberto Prevost es quitarse la melena ya del todo, y bueno, las imágenes de hoy no dejaban lugar a duda. Hoy iba, ¿no?, en un rito novusordo presidiendo, y detrás iba un séquito en el que iban mujeres, ¿vale?, revestidas como las protestantes, ¿vale? Es que no voy a decir ni la palabra porque es que es absurdo totalmente. Pero hasta ahí hemos llegado. Fijaos que no llevamos ni siquiera un año con él, ni un año. Yo, para haceros ver un poquito, ¿no?, la gravedad de los tiempos, pues es que justamente en junio de este año faltarían 3 años y medio para esa agenda final, ¿no?, esa agenda que ellos llaman 2030, que es la agenda de la bestia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Se reunieron, ya sabéis, ¿no?, la Fundación San Pío X con el sodomita Tucho Fernández
Y bueno, básicamente lo que le dijeron es que se olvidasen de las consagraciones de julio. Es que es muy fuerte. O sea, que se olvidasen de las consagraciones de julio, porque si lo hacían, quedaban excomulgados. Y si no la hacen, ¿de acuerdo? Tendrían que hablar, ¿vale? Para poder haber una comunión plena, tendrían que reunirse para hablar del Conciliábulo Vaticano II, de Nostra Aetate, del sínodo de la sinodalidad, así de claro. ¿Qué hubiera hecho un sacerdote verdaderamente valiente? Hubiera dicho: aquí se queda, yo voy a seguir mi ordenación y aquí se queda, porque esa no es la Iglesia Católica. Pero claro, eso es algo que ellos no tienen claro y están llevando a tantísimas almas al error. ¿Comprendéis? ¿Es tan grave la situación? Bueno, vamos a leer una carta de un obispo, ¿vale?, que fue excomulgado, y digo que es obispo porque se ordenó, ¿vale?, por el verdadero rito. Fue reordenado. Vale, dice esto: después de años de humillaciones y desprecios, mientras prepara su religión mundial juntándose con todos los cismáticos de la tierra, es que de verdad es penoso, extorsiona y coacciona y pretende la suspensión de las consagraciones episcopales anunciadas por la Fundación San Pío X para el próximo 1 de julio. Una condición preliminar para ese diálogo, ¿vale? Solamente para el diálogo, que ya no hablamos de la comunión. Esas consagraciones, dijo el superior, eran necesarias después de más de 60 años sin doctrina y errores teológicos. O sea, Tucho Fernández, con su manual para una perfecta masculinidad inclusiva, vamos a llamarlo para que YouTube no nos lo tumbe, ¿no? Así, ya sabéis todo a qué colectivo pertenece, ¿no? Les está diciendo a ellos que llevan 60 años sin teología y con errores teológicos, ¿vale? ¿Qué errores tienen? Pero vamos, que al lado de la Baticueva, o sea, no hay color, ¿vale? O sea, es el colmo del cinismo. Esto es el colmo del cinismo. Les ofrece diálogo teológico sobre temas que la Santa Sede siempre se ha negado a abordar seriamente. Veamos: la libertad religiosa, la colegialidad episcopal destructiva, el ecumenismo panherético, la declaración Nostra Aetate, que equipara las religiones falsas con la única fe verdadera, y el documento de Abu Dhabi, mientras amenaza con un cisma. El cisma, les recuerda a este obispo, ¿vale?, es el de la jerarquía conciliar y sinodal, que ha negado la tradición apostólica, sustituyendo la sana doctrina por ambigüedades heréticas, el verdadero culto católico por una liturgia protestantizada y la autoridad legítima por un poder totalitario ejercido contra los fieles que se niegan a apostatar. Bueno, pues aquí este obispo ya, vale, sí, estoy grabando, que luego me pasa lo de siempre, se lo ha quedado clarísimo. Y ahora vamos a ver lo que ha hecho Roberto Prevost hoy, ¿de acuerdo? Vale. Nuevos pasos, lo llamo yo, para la estructura de la Iglesia sinodal del tercer milenio. La desvinculación del poder de gobierno y el orden sagrado, es decir, el sacerdocio lo ha liquidado. Se acabó el orden sagrado, se acabó el sacerdocio, la jerarquía. Bueno, lo vais a ver, lo vais a ver. Un laico, ¿vale?, según este nuevo documento que quiere sacar ahora Roberto Prevost,
tiene la misma capacidad jurídica que un clérigo para dirigir un dicasterio si cuenta con el nombramiento papal. Pero hombre, ¿qué nombramiento papal? Pero si primero no eres papa y segundo dices que no eres papa, que tú eres simplemente el delegado de los obispos. O sea, qué doble rasero, ¿no? Qué hipocresía. Cuando quiero soy papa y cuando no, no lo soy. Soy solamente obispo. Eso sí, para excomulgar, para eso sí es el papa. O sea, os estáis dando cuenta, ¿no? De cómo actúa la raza de la serpiente. Bueno. Es decir, hacen innecesario el sacramento del orden para copar puestos altos de la falsa iglesia. Laico, ¿vale? Los laicos como sujeto activo, no solo colaborador. Los laicos ya no son vistos simplemente como ayudantes de los clérigos, sino como responsables plenos de sus áreas. Su autoridad es potestad ordinaria delegada, es decir, que bueno, que ya pues llegado el caso pueden dirigir una iglesia a los laicos, ¿por qué no? ¿Verdad? Lo que les permite firmar decreto, fíjate tú, y tomar decisiones administrativas con validez jurídica total ante el derecho canónico. Ojo al dato. Su autoridad se fundamenta en su bautismo y en su competencia técnica, equilibrando la visión pastoral, ya volvemos con lo pastoral, y con la eficacia operativa. Se evitaría así la concentración de poder exclusivamente en el clero. Esta apertura ha permitido, y ahí viene ya la traca final, ¿no?, de la bomba, ya estamos esperando, estamos viendo un espectáculo pirotécnico, ¿no? Y viene ya siempre la traca final, que es la más gorda ya para despedir la fiesta. Bueno, pues esto es. Dice, esta apertura ha permitido que más mujeres alcancen niveles de toma de decisiones estratégicas, lo cual se describe como un cambio irreversible en la estructura de la Santa Sede. Es la expresión máxima de una iglesia sinodal, donde la responsabilidad de dirigir la institución se comparte según los carismas y las capacidades de cada bautizado. ¿Alguien más quiere seguir rebatiendo que esto es la Iglesia Católica? ¿Alguien más? Román, Dominus Tecum, Justo lo Feudo, ¿alguien más quiere rebatir? Porque yo le invito amablemente a Amanecer Celestial a rebatir conmigo si esta es la verdadera Iglesia Católica. ¿Por qué explicaba nuestro Señor en parábolas? Por lo mismo que les pasa a ustedes, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Yo lo siento, ¿vale?, decirlo con esta dureza, pero más duro es ver cómo lleváis cientos de miles de almas al matadero. Eso sí que es duro. Bueno, pues vamos a empezar ya un poco, ¿no?, con la profecía y con esta tríada satánica. Y vamos a empezar con las palabras, ¿vale?, proféticas de Paul Kramer sobre Donald D. Trampas, ¿vale? A ver qué pasa hoy con los algoritmos. Y no son para tomárselas a broma. Dice, Trampas pertenece a una secta llamada Lanar, que es un movimiento real dentro del ala carismática pentecostal, para todos aquellos que dicen que es cristiano, incluso que es que tiene veneración a la Virgen. Bueno, no lo habéis visto, desde luego no lo habéis visto en el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Porque estos son como Groucho Marx. Tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros distintos. Yo me acoplo. Perdón. Vale. Dentro del ala carismática pentecostal, a veces llamada dominionismo, ¿vale? Dominionismo. De domine, ¿vale? Nismo. Es como una dictadura teológica, ¿vale?, pero no dirigida por la Iglesia, sino concentrada en una persona. Ahora lo vamos a ver.
Su objetivo es implementar la teología de los 7 montes, que sostiene que los cristianos deben controlar los 7 pilares de la sociedad: gobierno, educación, medios, etcétera, etcétera. Si esto sucede, la gravedad es que la Iglesia Católica pasaría de ser una institución respetada a ser vista como un obstáculo o incluso un enemigo del Estado. Por eso, Cranmer lo comparó con Enrique VIII de Inglaterra. Al igual que pasó en los tiempos de Enrique VIII de Inglaterra, al igual. Este personaje comenzó siendo denominado un defensor de los cristianos para terminar persiguiendo cruentamente al mundo católico. Enrique VIII hablamos, ¿vale? Se autodenomina Trampas defensor de los cristianos en asuntos como aquello que hacen las madres, ¿no?, con los niños que hay en sus vientres. Pero hasta eso es mentira, pues la pastilla, la píldora abortiva, es totalmente legal en Estados Unidos y fue legal durante la primera y la segunda candidatura y ha sido de hecho criticado por ello, pero la gente como si tuviera disonancia cognitiva, ¿no? O sea, yo oigo lo que quiero, lo que me interesa y lo que no pasa nada, lo dejo, ¿vale? O sea, es igual. Se ha estado dando ese pecado que clama al cielo, ¿vale? Esos rituales a Moloch. Una vez que el poder sea absoluto, el líder no servirá a la Iglesia, sino que exigirá, ¿vale?, esta persona que va a venir, exigirá que la Iglesia le sirva a él, rompiendo con Roma, con la falsa Roma, y ya no te digo nada con los verdaderos católicos si es necesario. O sea, se hará adorar, ¿no? O sea, está escrito. Se sentará en el lugar santo y se hará adorar. Seguimos. Cranmer hace referencia a una frase que Donald Trampas dijo en 2024. Dijo: esta será la última vez que votarán. Cranmer ve esto no como una metáfora, sino como el fin de la democracia constitucional, entre comillas, porque eso siempre ha sido masónico, ¿vale? Y el inicio de un régimen autoritario que también ha estado habiendo hasta ahora, ¿de acuerdo?, que perseguirá a quienes no se alineen con la nueva religión mundial del Estado. ¿Comprendéis, verdad? Si yo ya sabía que tenía el pelo naranja. O sea, llevo hablando ya de esto 2 años. Lo que pasa que como quien oye llover, pues me han llamado conspiranoica y de todas las maneras. Ahora están abriendo los ojos. Ahora hay mucha gente abriendo los ojos después de lo de Jared en el Congreso de Davos. Pero que no digan que no se les ha advertido, porque se les ha advertido. Llevo advirtiendo esto ya 2 años. Seguimos. El fuerte sionismo político de Trump y en sus vínculos familiares, ¿vale?, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, subrayan que su lealtad espiritual ha cambiado, o más bien que siempre fue joto, ¿vale? La Virgen de Fátima no solo advirtió, como os han hecho creer, sobre el comunismo, sino sobre una persecución que vendría desde dentro de las naciones cristianas y sobre el Vaticano, que habría ya perdido el rumbo. Cumplido. Será un instrumento de un nuevo orden religioso, la NAR, que eventualmente chocará frontalmente, pero será un circo, ¿vale?, como nos lo están haciendo ver ahora, ¿no?, que hay temas en los que parece que no compaginan Robert Prevost y Trampas, ¿vale? Pero al final comen juntos y se dan la mano y hacen lo que tengan que hacer, ¿vale? Chocará frontalmente con el dogma católico. Con el dogma católico seguro que sí va a chocar. Con el Vaticano no lo tengo yo tan claro. La teología de los 7 montes
también conocida como el mandato de las 7 montañas o 7M, es el marco estratégico de un movimiento llamado dominionismo. Su premisa básica es que, para que Jesucristo regrese a la tierra, los cristianos verdaderos deben primero tomar el control de las 7 esferas principales que moldean la cultura y la sociedad. Yo ya os dije en su día que hace 3 años trabajé con alguien que es de los sombreros blancos, de MAGA, ¿vale? O sea, yo ya me sé todas sus locuras, y entre una de las cosas que me dijo fue que había dicho Donald Trump que él había venido, que su segunda candidatura la iba a hacer para restablecer los 1000 años de Cristo en la tierra. No se me olvidarán esas palabras porque estaba segurísimo de ello. De hecho, si es que se hizo su propia Biblia. O sea, antes de ejercer esta segunda candidatura sobre la cual ni siquiera juró con la mano en las Sagradas Escrituras, ya había hecho su propia versión de la Biblia, haciendo un apocalipsis adaptado a los planes que él tenía, donde por cierto entraban los planes de estructuración de Gaza, ¿vale? No digo nada. Seguimos. Según la teoría religiosa que promueve Donald T., un líder puede utilizar la retórica religiosa para consolidar poder secular, solo para terminar sometiendo a la institución religiosa a su propia voluntad política. Acordaos que Israel le dio una medalla conmemorativa en su día con su cara, ¿vale? En la cara de la moneda estaba la cara de Donald Trump y un candelabro de 6 velas, qué casualidad, las 6 velas, y en el reverso estaba Ciro el Grande, ¿vale? Más claro, el agua. Argumentan que Dios utiliza a vasijas imperfectas o paganos para proteger a los creyentes. El peligro que al etiquetar a un líder político como elegido por Dios, que no lo sería, ni tiene las cualidades, ¿vale? Porque Dios, para escoger a sus elegidos, tienen que tener unas cualidades, y eso es así. Porque hasta Ciro el Grande tenía esas cualidades. De hecho, él dio dinero para la reconstrucción del tercer templo, ayudó a restablecer, ¿vale? Pues eso, la religión judaica, el exilio, la vuelta otra vez nuevamente a Israel, que era entonces la verdadera religión, en aquel entonces, que ahora desde la Baticueva nos han hecho creer, ¿vale?, que siguen siendo los hermanos mayores, y que la redención también es para ellos, y a ellos se les consumó el tiempo, ¿vale? Ha habido algunas conversiones puntuales, pero ellos ya tuvieron en su día su juicio, cuando tuvieron que huir a las montañas. Porque, ojo, y mucho cuidado, que vamos a hablar un día también de los judíos mesiánicos, que no son católicos, hermanos, y no son cristianos, que no se engañe. Mirad que no se engañe nada, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: está en la montaña, está en el desierto, mas no vayáis, porque no estaré ahí. Bueno, seguimos. El peligro que al etiquetar a un líder político como elegido por Dios se vuelve inmune a la crítica moral o legal. Para sus seguidores, oponerse a él es oponerse a un plan divino, lo que erosiona la independencia católica. El pragmatismo político suele disfrazarse de convicción. Si la Iglesia mantiene una postura que choca, que la verdadera Iglesia, que está en las catacumbas, que está en sede vacante y que ya es perseguida, va a chocar, por supuesto, con toda esta política mundana, y esta economía de la IA, ya me entendéis, ¿vale?
pues dejaría de ser aliada y se convierte en disidente y perseguido. Un ejemplo es, ¿sabéis que han cambiado la ley en Estados Unidos y ahora con la excusa de los inmigrantes ilegales pueden llegar a tu casa sin un permiso, ¿vale? Sin un permiso de registro, entrar en tu casa por si hay algún inmigrante ilegal? O sea, ya no necesitan una orden judicial. Cuidado con lo que se está cociendo allí, además de que están haciendo cárceles, ¿vale? Megaprisiones para los inmigrantes ilegales. Claro, al principio son para los inmigrantes ilegales. Luego, ¿quiénes pueden ser revisados, requisados, detenidos, aprisionados o ejecutados? Pues ya sabéis, pues nosotros. Más claro el agua. Bueno, ahora vamos a empezar con la inteligencia artificial, o como yo la llamo, la imagen de la bestia, o el ojo de la bestia, la llamo yo también. Vamos a analizarlo en torno a una entrevista, ¿vale?, que se dio entre un obispo llamado Didio y un entrevistador, bueno, pseudobispo, y un entrevistador de la escuela ministerial ISOU sobre la relación entre la inteligencia artificial, las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. En Apocalipsis 13 se habla de la imagen de la bestia y se dice que se le infundió aliento y comenzó a hablar. Didio sugiere que los modelos de lenguaje actuales, como ChatGPT, son un paralelo moderno, ya que el mundo se maravilla de su capacidad de hablar y de comunicarse, tanto que ya ha generado adicción y vínculos con seres humanos, y tanto que hay gente que se ha casado con la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, la locura llega a grados estratosféricos, ¿vale? O sea, cuando no hay, cuando el Espíritu Santo no llega, cuando nos alejamos de Dios, pues no hay, y de donde no hay, no se puede sacar, no hay más. Por otro lado, hacen referencia a Daniel 2:43, que dice, se mezclarán con simiente humana, hablando de la semilla de la serpiente, ¿vale?, planteando que todo esto podría referirse a tecnología demoníaca integrándose en el cuerpo humano. Ya sabemos que hay proyectos, ¿no?, de Elon Musk, proyectos que son utilizados con excusa de la salud, se están haciendo más estudios, hay incluso nanobots que son más pequeñitos que una partícula de 1 gramo de sal, ¿vale? No se puede ver a simple ojo humano, que es capaz de llegar a la célula y por osmosis modificarla. Ahí viene la gravedad de todo esto. ¿Y esto por qué se hará? Pues a través de la antigua promesa de vivir para siempre y como forma de evadir el juicio divino. Control total del gobierno del anticristo. Sin estas herramientas sería imposible rastrear quién compra o vende en todo el mundo, como bien predicen las Sagradas Escrituras sobre la marca de la bestia. Seguimos. Mencionan que ciudades inteligentes, ¿vale?, o llamadas también de 15 minutos, y sistemas de reconocimiento facial, como ya hay en varios sitios, ¿vale?, son precursores de este control, y se están creando muchos canales falsos, católicos, pseudocatólicos, ¿vale?, lo voy a decir con propiedad, pseudocatólicos, que traen confusión espiritual. Pero bueno, os podría decir casos, pero es que son tan sangrantes que me parece mal hasta decirlo, ¿vale? Aunque estas tecnologías pueden ser herramientas útiles, los creyentes siempre deben estar alerta como las vírgenes, ¿no?, con el aceite en la lámpara,
para no permitir que el espíritu del anticristo marque sus mentes antes de cualquier marca física, ¿vale? Porque acordaos, la marca, ahora lo veremos también en la frente y en la mano, ¿vale? Son también nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestras obras, ¿vale? Nuestras obras. Va a haber una vertiente espiritual y una física. Es un objeto creado por el hombre que ahora habla y exige una forma de lealtad o dependencia absoluta para funcionar en la sociedad moderna, ya es que casi para todo, incluso en los colegios, se utiliza la inteligencia artificial. Claro, luego esto subirá de nivel porque está escrito, ¿vale? Que se postrarán, pedirá que se postren y adoraron a la bestia y a la imagen de la bestia y al que lleva su nombre. ¿Comprendéis, no? Esta tecnología no tiene alma y será utilizada por la Iglesia del tercer milenio para crear sermones manipulados, y esto lo he visto yo, ¿vale? No es algo que me esté inventando. En análisis que he hecho sobre Robert Prevost, que ya expuse en su día, si queréis vuelvo a hacer uno de ellos, van a crear sermones, ojo, manipulados, que llevarán al rebaño por el camino ancho que conduce al matadero. Por eso os dije 3 cosas. Sagradas Escrituras, si puede ser Straubinger o Nácar Colunga, ¿vale? Catecismo de Trento, ¿de acuerdo? Y misal anterior a 1956. 3 cosas, solo. Con eso lo tenéis todo, ¿de acuerdo? Intentarán reemplazar los sacramentos, como ya están haciendo, por ejemplo, en este show que hicieron en Madrid, ¿no? De Conibum, que dijeron, bueno, pero no pasa nada si los fieles no van a la pseudo-eucaristía, ¿vale? Porque estamos hablando del Novus Ordo. No pasa nada. Ya que venga un laico que lea las escrituras o que reparte un ministro extraordinario de la excomunión, pero nosotros nos vamos de retiro. Bueno, que no os he contado también lo que ha salido de ahí. Ya me lo dejo para la semana que viene, pero tiene jugo, ¿eh? Tiene jugo. Seguimos. Escatología artificial. Algunos lo llaman habrá una providencia sintética o artificial, donde el hombre ya no espera la resurrección prometida por Dios, sino que busca la inmortalidad digital, mediante la transferencia de la conciencia a máquinas. ¿Os suena la Matrix, no? Bueno, pues básicamente es esto, ¿de acuerdo? Lo que quieren es muy fácil. Quieren que el alma no trascienda a Dios, ¿vale? Quieren que dejemos de ser humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Quieren que seamos robots, prometiéndote una vida eterna que van a tener en el infierno, porque está escrito lo que pasará con aquellos que se marquen o tengan el número de la bestia. ¿Sabéis? No quieren otra cosa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Todo lo contrario. En el siguiente programa hablaremos de ello. Todo lo contrario a lo que ellos proponen. Hay un sector de la iglesia sedevacante, ¿vale? Y esto tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque yo también creo que es así, que dice que la marca de la bestia podría ser espiritual también. Y sería la aceptación del nuevo y falso culto del conciliábulo segundo. Santo Tomás de Aquino da 2 posibles significados para el carácter marca de la bestia. Menciona 1. Una malicia relacionada con el castigo eterno. Y 2. Una forma ilícita de culto. Los ritos de los 7 sacramentos fueron modificados después del conciliábulo.
se introdujeron cambios invalidantes en varios de ellos, incluido en el santo sacrificio de la misa. Dice pues Santo Tomás de Aquino: pues así también el carácter de los fieles es lo que distingue a los servidores de Cristo o los esclavos del demonio, sea en orden a la vida eterna, sea en orden al culto de la Iglesia mundana o presente. Por lo tanto, así pues, el carácter de la bestia puede entenderse por oposición, bien como malicia obstinada que conduce a la eterna condición, bien como la profesión de un culto ilícito. Fijaos qué gravedad lo que está diciendo aquí el doctor Angélico, en su Catena Aurea está escrito esto. O sea, es muy grave, muy grave. Yo, si queréis, luego os dejo los enlaces, que lo hice la próxima vez, aunque hay gente que me sigue diciendo que no, que el último papa fue Benedicto Ratzinger, ¿vale? Entre comillas, Benedicto XVI, Ratzinger. Pues entonces no ha debido de ver los enlaces que he dejado allí, porque hay varios que hablan de varios temas. Bueno, la verdad es que ha habido una papolatría que forma parte del humo de estos tiempos, ¿no? Del espíritu inmundo, del ejército de los aires, ¿vale? De ahí ha venido esa papolatría. ¿Y cómo ha venido? Pues no solamente la inteligencia artificial para mi forma de verlo, no solamente la imagen de la bestia es la inteligencia artificial. El televisor ya fue una prefiguración, y a través de los medios de comunicación es como han colado a la gente el conciliábulo y todas las herejías que han venido después, a través de la caja tonta. O sea, siempre hay, ¿verdad?, una prefiguración tipo antitipo. Bueno, pues para eso estaban los medios de comunicación. Seguimos. En el Antiguo Testamento Dios ordenó al pueblo que guardara sus palabras y observancias, y lo cita literalmente así: guardarás mis palabras y observancias como una señal en la mano y en la frente. Dios se refería a una señal simbólica o espiritual en la mano y en la frente, no una marca física. En aquel entonces. Deuteronomios capítulos 6 y 8. En cuanto a la marca física, bien creemos que puede ser la moneda digital, y aquellos que no acepten este nuevo culto, que tendrá su parte física y espiritual. ¿Veis? O sea, yo creo que la marca tendrá dos sentidos también. Y todo esto está por implementarse, o sea, ya. Si es cierto, ¿vale?, que ya tenemos la moneda digital para primavera. ¿Qué más? Tenemos ya la identidad digital para redes sociales. En México, por ejemplo, te lo piden para todo. En República Dominicana. Aquí ya también empezarán a pedirlo para todo, ¿vale? Y si es cierto que después del Mundial aprovecharán para darle aquello que pasó en el 2020, pues ya tenemos la triada fantástica, ¿vale?, para que, como dijo Nuestra Señora de Fátima, el comunismo, el social crédito, social chino, el comunismo, es que no habló de Rusia en sí, habló de la apostasía en la misma Roma, y dio un año, el año en el que se perpetró el crimen de Asís, allí en el Vaticano, y habló de persecución en las mismas naciones cristianas y del comunismo, pero no habló de Rusia en sí. ¿Y qué hay en China? Pues de ahí, que es el dragón escarlata, ¿vale?, el dragón rojo, vendrá lo que va a ser la implementación del sistema del anticristo.
Bueno, seguimos. A ver, en segundo lugar, si la marca en la mano derecha o en la frente fuera solamente física, no engañaría a casi nadie, ¿vale? Este será el bautismo del anticristo, ¿vale? Este será el bautismo del anticristo. Proferirá en sentido contrario ese mismo abrenuntio y dirá, esta es la fórmula, lo que os voy a decir es la fórmula, ¿vale? Del bautismo que utilizará el anticristo, diciendo esas horribles palabras que pedirá que católicos digan. Reniego del Criador del cielo y de la tierra y de su ley. Reniego de Jesucristo, de su doctrina y de sus sacramentos. Ave María Purísima sin pecado concebida. Por haber tenido que decir yo esas palabras. Dios sabe por qué lo hago. En esta apostasía formal de la religión católica, en esta apostasía, es solamente, ¿vale?, una figura de la apostasía ya formal, ¿vale?, que se va a profesar cuando llegue este personaje y sus observancias y su propio bautismo. En fin, seguimos. No sé si se me está haciendo quizá muy tarde. A ver, un momento. No me quiero hacer tampoco muy pesada. Vale, porque iba a hablar ahora de Génesis. Bueno, voy a proseguir un poco más y si me quedo algo ya terminamos la semana que viene. Vamos a hablar por su trascendencia ahora, ¿vale? Hemos visto la política, la económica, ¿vale? La imagen de la bestia. Ahora vamos a hablar del transhumano, ya entendéis, ¿vale? Que es al final la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos lleva al ser humano a ese establecimiento del gobierno anticrístico en la tierra. Vale. Y el proyecto de la élite tal, ya sabéis, cuyo objetivo es que las herramientas que creamos nosotros mismos, la IA, ¿vale?, la biotecnología, la robótica, empiecen a fusionarse con nuestra propia biología y capacidad de decisión. En la falsa redención de la fusión de la biología, física y tecnología para dar nuevos poderes, entre comillas, al ser humano, cuya realidad es que, como dijo el mismo Harari en su obra Homo Deus, la tecnología cobra aliento. ¿Qué os parece las palabras de nuestro querido Yuval? Bueno, querido por no decirle otra cosa, porque estamos además casi en Cuaresma y somos católicos, ¿vale? Si no, pues, querido por mi parte os aseguro que no es. Seguimos, ¿vale? Sustituyendo al ser humano que pasa a ser un comedor inútil. Utilizar el Big Data y la IA para resolver problemas que el cerebro humano no puede procesar por sí solo, como el cambio Timá, ya sabéis a qué me refiero, que en realidad lleva a un culto que se llama Pachamama, ¿vale? O el plegamiento de proteínas en medicina, mutagénesis, ¿vale? La mutación de la genética. ¿Os dais cuenta de que la palabra genética viene de Génesis? Porque en el pecado original, ¿vale?, el pecado original no solo tiene su parte espiritual, tiene su parte física. Por eso Dios les advirtió: y si tomáis del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, ciertamente moriréis. Y desde entonces estos jotas, ¿vale?, esta simiente de la serpiente no ha parado de hacer pruebas con nuestro ADN, con nuestro libro de la vida, con ese nombre que es único para nosotros respecto a Dios. Seguimos.
Si los algoritmos deciden qué compramos, quién votamos, qué tratamiento médico recibimos, el objetivo oculto podría ser la programabilidad de la sociedad, anulando el libre albedrío y la capacidad de trascender a Dios. Escuetamente estamos creando herramientas para sustituir a Dios. Y es en síntesis el principio de algo que ya comenzó hace unos 6 años, ¿vale? Con el nombre de una agenda, ¿vale? Que termina en 30. Y si dividimos, casualmente, si dividimos 20 entre 30, ¿sabéis lo que obtenemos? Obtenemos la firma de Satanás. La división nos da 0,6666 periódico. ¿Os dais cuenta cómo siempre nos deja su firma? Como Dios siempre nos dice las cosas a sus siervos antes de hacerlas, cómo nos va avisando, el demonio siempre firma sus hechos. Por eso lo que pasó hace poco, ¿no? Aquí con los trenes, también hubo su firma. De un punto a otro había exactamente 666 kilómetros. El que tenga oídos escuche lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios. Vale, la adoración de la bestia. En esta tríada satánica seguimos con el poder político, manejado por la IA. Si el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum de 1891 y otros escritos identificó y denunció una nueva religión que veía emerger, que era un humanismo secular o el modernismo que hoy tenemos, impulsado por el socialismo y el liberalismo radical. Ese era el Dios Estado, Dios en minúscula, ¿vale? O el Dios Progreso en minúscula. León XIII criticaba que el hombre moderno intentaba sustituir las leyes divinas por leyes humanas. Este nuevo hombre buscaba la redención en la tierra a través de la acumulación de bienes o la reestructuración social, ignorando la naturaleza espiritual. Aquí entra la obra de Yuval Harari, Homo Deus, que propugna que el ser humano está pasando de ser Homo sapiens, que es otra herejía más, a ser Homo Deus, o hombre Dios, en minúscula. Su tesis se resume en 3 pasos. El hombre busca adquirir poderes divinos, crear vida, inmortalidad. El sufrimiento es solo un problema técnico que la biotecnología debe eliminar. La verdad emana de los datos, el dataísmo y el algoritmo. ¿Os suena esto lo que hemos hablado antes de Trump? Una sociedad de dioses en minúscula tecnológicos podría hacer que el humano clásico sea irrelevante. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya esto para... Bueno, voy a terminar lo de genética y dejamos esto para el último día. Vale, como os digo, esta es la usurpación de los derechos de Dios, el derecho natural y el libre albedrío por el dataísmo. El dataísmo, la nueva religión mundial, sostiene que el universo consiste en flujos de datos y que el valor de cualquier entidad o fenómeno está determinado por su contribución al procesamiento de datos. La IA como soberano, ¿vale? O sea, la IA como poder político, aparte de ese hombrecillo, ¿no?, que se va a hacer adorar, ¿vale? La IA como oráculo al que se le consulta todo y usurpa las sagradas escrituras, que tanta gente lo está haciendo ya, y tergiversa los escritos de los santos. ¿Os suena? Le dejan tomar decisiones políticas, económicas, sanitarias y personales, y le dejaríamos, y nosotros dejaríamos de tomar decisiones por nosotros mismos. También está pasando. La IA como soberano que traspasa la capacidad de decisión y gestión humana.
Prevost está aprovechando y legislando sobre la utilización de la IA dentro de la falsa iglesia. Es un científico. Al final, Roberto Prevost es un científico, hermanos. La religión de la IA no busca la salvación en el más allá, sino la divinidad en la tierra, inmortalidad, felicidad eterna a través de la gestión bioquímica y genética, y poderes pseudodivinos, capacidad de crear lugares virtuales. Lo que Harari describe es un futuro donde la humanidad, en su afán humanista de superar el sufrimiento y la muerte, termine entregando las riendas de su destino y, por supuesto, su alma a la inteligencia artificial, convirtiendo al algoritmo en la máxima autoridad moral y plástica del planeta. ¿Cómo os quedáis, familia? Pues aquí termino. Pues la semana que viene va a ser interesante también, porque vamos a hablar de las profecías, ¿vale? Del Padre Pío, de los 3 días de oscuridad. Veremos qué tenemos que hacer, ¿vale? En ese caso. Y estaremos explorando más profecías, ¿vale? Profecías muy interesantes que se están dando de Marie-Julie Jenny, ¿vale? Tengo de grandes santos, en fin. El objetivo es arrojar luz a los tiempos que estamos viviendo, porque, claro, a medida que los tiempos van pasando, los rollos se van abriendo y la verdad se va exponiendo tal cual es. Pero bueno, también dijo nuestro Señor que cuando veamos suceder estas cosas, que alcemos la cabeza, que viene nuestra liberación. Nuestra liberación se acerca, familia. Así que nada, vamos a dejar ya este tema, ¿vale? Vamos a hacer una oración, un Salve Regina a la Santísima Virgen y nos despedimos. In nomine Patris et Filio et Spiritui Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nada, que paséis todos una buena semana. Seguimos en contacto. Sabéis que he abierto un canal, ¿vale? Que se llama Ejército San Miguel Arcángel, que tiene como misión que cada día, en cada país, en cada lugar del mundo, se rece a San Miguel Arcángel la oración a las 10 de la noche. Está en Telegram, os dejaré el enlace por aquí. Y estos días, además, en ese mismo grupo, estaremos reparando las ofensas cometidas contra nuestro Señor Jesucristo en estos días llamados carnavales. Carnaval, carne a Baal, ¿verdad? Carne al demonio, el culto a la carne. Hablaremos de la misión Io Eros, que fíjate qué nombre tiene, ¿verdad? Io, del yo, que es la generación egoísta, y el Eros, en una generación dominada por la lujuria, y ese posible impacto que tengamos este año. Bueno, pues hasta la próxima, que el Señor os bendiga a todos, paséis una buena noche. Te